Bueno. Mis hermanos, no somos trans. Hoy veo un Sonora unido. Hoy veo un Sonora con esperanza. Hay que hablar de las infancias y las adolescencias trans. Y hay que hablar justamente de la ilusión de las infancias y las adolescencias. Hay que hablar justamente de lo que muchos de nosotros perdimos en esa edad, la inocencia. Para mí, perder la inocencia es perder la esperanza de seguir luchando cuando sé que al final me voy a morir. Todos nosotros de aquí nos vamos a ir en algún momento, y eso a veces nos amputa esperanza. Pero tengamos en cuenta que nuestro tiempo de vida no hay que darlo para ver un resultado en nuestra generación, porque nuestro tiempo de vida lo damos para las causas, al servicio de nuestras utopías. No hay una mejor utopía en la vida que un futuro de vida para las generaciones que vienen. Entonces, aunque nos vayamos a ir, no perdamos la esperanza en la inocencia de seguir luchando por quienes vienen, porque hoy quienes estamos aquí habitamos derechos, habitamos libertades ganados gracias con la vida y la lucha de muchos hermanos que estaban antes que nosotros. Y gracias a esa lucha, hoy tenemos derechos. Entonces, no nada más habitemos esos derechos, militemos los derechos. Sigamos luchando. Eso es militar el género, eso es militar las libertades y los derechos. Tener la convicción de seguir peleando. Porque si no, estaremos individualistamente haciendo uso de la lucha de muchos. Luchar no significa, mis hermanos, salir a las calles y gritar. La mejor lucha que podemos hacer en nuestras vidas es gastar nuestra vida felices y unides. Es muy interesante cómo la derecha, la concepción conservadora política, se une por intereses, y la izquierda se separa por ideas. Lo que nos caracteriza justamente a la comunidad es que nos unimos no por ideas, no nos unimos por intereses, nos unimos por un mismo dolor. Nos unimos por una misma convicción, la convicción de acabar con la opresión. Más allá de ser trans, más allá de ser LGBT, somos disidencia. La disidencia es la convicción por la lucha colectiva de las libertades. Eso es ser disidente. Luchemos, mis hermanos, siempre. Hay que hablar justo de las infancias y las adolescencias. Nos han enseñado que todo es A y B, que todo es bueno y es malo, que es 1 o 0, es todo o es nada, y nada en la vida es así. De hecho, ni siquiera la vida misma se divide en muerte y vida. No sabemos qué sea eso de morir, si realmente se muere, qué hay después de ese cese de conciencia en nuestra corporalidad. Nada es binario en la vida. Nada es binario, ni siquiera el sexo. No existen dos genitales nada más y lo intersex.
que a veces lo ven como algo que no está dentro de lo no binario. Pero a ver, démonos cuenta que la vida misma, la misma biología nos dice que hay penes, claro, hay vulvas, y un montón de otras variedades genitales, igual de naturales, igual de válidas. No es que sea un genital desdiferenciado, como antes se decía, es otro genital, y punto. Entonces, no nada más hay dos genitales, hay un montón. De hecho, hay especies que cambian sus genitales. Como yo. Además, no nada más hay, fíjense lo hermoso de la vida nos grita que la vida tiene dos cosas, dos presentes, que se llama cambio y diversidad. Aquello que no cambia es lo que está muerto. Y haciendo un pequeño paréntesis, en la cultura humana no tenemos nada que esté más vivo que la lengua misma. Entonces, si quieren hablar lenguas que no cambien, hablen lenguas muertas. Lo cromosómico. No nada más existe XX y XY. Existe X0, XY, XXX, etcétera, etcétera. Un montón de posibilidades de existencia. No me atrevo ni siquiera a decirle variantes, porque tendremos que decir que entonces XY y XX serían como lo predominante de qué. Son otras posibilidades de existencia. Genital, cromosómica, incluso genética. Hay personas, ustedes sabían que hay personas que nacen XY, tradicionalmente como hombres. Por favor, no lo entiendan así. Pero hay personas XY, ojo, que nacen vulva, útero y ovarios funcionales. Y hay personas XX que nacen con pene y testículos funcionales. ¿Qué nos dice la vida? Es diversa. La única verdad en la vida es que se te va, que es diversa y cambia. Y el género para nada es binario. Históricamente han existido un montón de géneros. En México, preconquista, teníamos las personas de dos almas, teníamos las personas con tres espíritus, mushes, exacto. Entonces, históricamente el género ha sido diversísimo, hasta que ciertas culturas, ciertas religiones binarias, donde su Dios es un Dios varón, compusieron un binarismo de existencia. Ojo, no están mal las religiones. Las religiones son de los asideros más importantes de la finitud humana. ¿Qué quiere decir esto? Es bien interesante cómo es que se mantiene aquí presente un organismo que sabe que existe y que además que sabe que existe, sabe que se va a morir. Qué difícil sería la existencia sin un más allá, sin la esperanza de algo divino que nos pueda salvar de nuestro irremediable destino. Las religiones son necesarias, todas. El problema es el fanatismo. Ahora, aquí hubo un pequeño paréntesis. Yo personalmente, mi religión es la vida. No encuentro nada más sublime que la vida, porque suena interesante y a veces atemorizante que nos digan que después de la muerte hay un infinito silencio. Pero ¿de qué nos preocupa si ya estuvimos antes en un infinito silencio y ni cuenta nos habíamos dado? Lo que sí es que se te va a acabar. La vida es
lo irremediable, porque se te va. Les comparto una pequeña anécdota que justo se me ocurrió cuando iba en el avión. Quería encontrar cosas que fueran irremediables en la vida, como la vida misma. Me di cuenta que la vida es lo mismo que te aventaran de un avión. Al final de cuentas te vas a estrellar. Al final de cuentas te vas a morir. Entonces alguien podría decir, entonces ¿para qué vivo? ¿Para qué vengo? Y tienes de dos sopas en esta vida. O ser arrojade y gritar hasta que te estrelles, y repelar hasta que te estrelles de tu finitud. O hacer de esa caída un viaje, acariciando las nubes, disfrutando el horizonte, volteando hacia arriba y enseñándoles a quienes vienen cayendo atrás de ti a cómo planear bonito. Entonces la vida es eso. Puedes hacer que sea una irremediable caída o un hermoso viaje donde enseñes a planear. Entonces, lo histórico es que el género es diverso también. Hay un montón de culturas que nos han enseñado que la humanidad no es A y B, no es hombre y mujer. Y lo religioso también. Hay un montón de religiones con un montón de deidades, con un montón de géneros. Es más, hasta con un montón de posibilidades de especies religiosas. No he escuchado el término, está interesante. Especies deidades. Entonces, ni el sexo ni el género es binario. ¿Por qué nos aferramos a una mentira? ¿Cuándo y en dónde aceptamos la enseñanza de odiar a lo que no conocemos? Porque la LGBTfobia es eso. Nadie nace transfóbico, nadie nace homofóbico. ¿Dónde y cuándo aceptamos la enseñanza de odiar a lo que no conocemos? Entonces nada es binario, absolutamente nada. Vamos a hablar un poco de números. ¿Qué hay dentro de esta diversidad? Bueno, tengo que actualizar un poco esa semblanza que les leyeron hace rato porque no son 1.400 pacientes, ya son más de 2.040 el día de hoy. ¿Cuántas infancias y adolescencias trans hay en Transalud? Al menos arriba de 250. 250. ¿Qué edades tienen? Fíjense, porque tengo la superficie de bolas. El 90%, 89% entre 15 y 18 y el 10% entre 8 y 15 años. Y de hecho, un poquito menos de edad, a eso me refiero. Las infancias también son diversas, ¿no? Estas encuestas y estos números son de pacientes de Transalud, infancias y adolescencias de Transalud. Por ejemplo, les preguntamos sobre su género. Claro que hay hombres trans, por supuesto, claro que hay mujeres trans. Claro que también hay solamente mujer, porque sí, en efecto, podemos transicionar y simplemente caer en un género, abrazar un género binario. Recuerden que el día de hoy, trans también es NB. Y NB también es trans. Se vuelve un problema, un pseudo problema preguntarnos cuál es la diferencia entre trans y NB. No hay ninguna diferencia. Tendríamos entonces que preguntarnos por qué luchamos. Luchamos por lo mismo, por la libertad identitaria. Por eso. Entonces, fíjense, solamente hombre, otro, género fluido, no binario, etcétera, etcétera, etcétera. Y en otro, contabilizamos más de otros 20 géneros, en infancias y adolescencias. ¿Cuáles son tus pronombres? Podríamos creer que él o ella, nada más, pero no, también hay ella, otros pronombres, contabilizamos otros 5 pronombres diferentes. Entonces, antes de suponer
Si estoy viendo una persona enfrente de mí, una infancia y una adolescencia enfrente de mí, con falda o con vestido o con short o con lo que sea, jamás supongamos nada. ¿Por qué creemos que con una prenda podemos obviar el género o los pronombres? O por la voz. Nos enseñan desde siempre en esta cultura individualista a pedir. Incluso en las relaciones humanas. Primero pido, ¿y tú quién eres? Y pocas veces nos ponemos a dar. El primer paso de una relación sana es tal, mi nombre es Daniela, mujer trans, ella. ¿Y tú? Es sencillo. Primero darnos es tan sencillo, pero nos enseñan a pedir. Entonces, ¿cómo estamos? Bueno, la armonización legal, no le vamos a pedir al Estado permiso para nada. Se vuelve verdaderamente cuestionable porque en algunos estados como la Ciudad de México pusieron un tope de edad. ¿En qué se basaban para decir que solo arriba de 12 años podías armonizar tu identidad? Definitivamente no estaban basadas en la ciencia. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? Bueno, la encuesta en DISEC 2022 demostró que arriba del 85% de las infancias y adolescencias sabían de su identidad abajo de los 7 a 6 años. Bien. De mis recuerdos más prístinos, en mis albores de existencia de conciencia, ni siquiera sabía nombrarme, pero ya sabía que algo con lo impuesto en mí no iba bien. No sabía cómo nombrarme definitivamente, pero sabía que algo no estaba bien. En esta misma encuesta que replicamos en Transalud, sí o sí, fíjense, sí o sí, todas estas infancias y adolescencias sabían de su identidad antes de los 10 años. Y replicamos la encuesta en todas las demás personas adultas y lo mismo. Entonces, esto de negarles, esto de poner la edad de los 12 años, bueno, antes de esto, les preguntamos cuándo iniciaron su identidad, hasta los 12.5, 12.25 años en promedio. ¿Por qué? Pues porque la ley dice. Entonces eso hacía que el 100% de infancias y adolescencias trans tuvieran un impedimento en el ejercicio de lo que es probablemente lo único nuestro, la identidad. Esa ley, un primer paso, sin embargo insuficiente, le impedía al 100% de las infancias antes de los 12 años vivirse como realmente ya se habían autodeterminado. La infancia, ojo, la infancia no se tutela, la infancia no se aprueba legalmente, la infancia no se cuestiona, la infancia se protege, se abraza. A la infancia y a las adolescencias se les da lo que para mí es el amor, la dulce costumbre del refugio. Por eso la comunidad LGBT dicen que somos amor, porque somos la dulce costumbre del refugio. Y también la identidad. La identidad no se tutela, la identidad no se cuestiona, no se judicializa, la identidad se respeta. Ayer creo estábamos hablando justo de cómo son, hoy en la mañana, perdón.
estábamos hablando de cómo son las luchas sociales. Hoy en la mañana, después de los chilaquiles. Es que esas no son las maneras, se escuchan por ahí, cuando salimos a la calle a gritar, a protestar, a pintar, a romper. Les preocupa más una estatua allá afuera que se erigió en algún momento gracias a un derecho ganado, gracias a una libertad ganada, y que hoy sea un símbolo vacío. ¿Para qué queremos estatuas que representan la mentira? Y nos preocupamos porque la rayan. Y nos decimos, ¿por qué personas adultas, no soy una señora? Nos preocupamos cuando vemos a una juventud gritando, rompiendo, y decimos que esas no son las maneras. Aquí hago otro paréntesis. Resulta, quizá, antibiológico que haya juventudes que no sean revolucionarias. La juventud es para eso. No son mis palabras. La juventud es para ser revolucionarias. Y gritar siempre. Pero que no nos extrañe cuando veamos una multitud allá afuera, y no lo digo por quienes estamos aquí, sino por quienes nos están viendo. No nos extrañe si vemos una multitud afuera rompiendo algo en protesta de un derecho o una libertad. El tono de las protestas siempre está en proporción a la sordera del pueblo. Mientras más sordo sea un pueblo a los derechos de una comunidad, más fuertes van a ser las protestas para que escuchen. Más fuertes van a ser nuestras protestas. Entonces, eso de no darle la oportunidad a infancias abajo de los 12 años, o adolescencias abajo de los 12 años, se vuelve, primero, una ley infundada en falacias y en ignorancia. Porque el 100% de nosotros, antes de los 12, ya sabíamos. Esto nos lleva al panorama actual. En cuanto a lo legal, bueno, ya habíamos dicho que eran 20 estados, definitivamente, con ley de identidad de género, 3 apenas, 4 con ley para las infancias. Justo, me encantaría picarle ahí donde dices arriba, porque es un video padrísimo del 2023, en el cual Saldívar, el expresidente de la Suprema Corte, menciona que incluso se decreta que incluso, ojo, diga lo que diga el nombre registral, se tiene que respetar la autodeterminación de las infancias. Le dijo nada más a ti, nada más el expresidente de la Suprema Corte. Y le dijo cuando todavía era presidente. De hecho, a días de salir. Entonces, aunque no tengamos nuestra identidad legal armonizada, no significa que no tengan que respetar nuestra identidad social, nuestra autodeterminación. Debería de haber mecanismos de identificación social que estén dicotomizados en lo registral y lo social. Y para la interacción del día a día, no necesitamos para nada lo que dice en un papel, sino como te pide que una persona le digas, le llames. Aquí viene un primer problema: lo estatal versus lo federal. Resulta que aunque haya leyes aprobadas a nivel federal, los estados tienen autonomía. Deberíamos de elevar a rango constitucional que cualquier avance en materia de derechos humanos, en cualquier avance en materia de derechos humanos, no exista autonomía estatal.
cuestionar un avance en materia de derechos humanos es negarlo. Entonces, esa autonomía resulta infértil cuando de libertades humanas se trata. Ese es el siguiente paso que deberíamos impulsar todas las organizaciones sociales. Que se vuelva inconstitucional la autonomía estatal en avances de materia de derechos humanos. Y muchas veces nos dicen que nuestra armonización identitaria, la parte de las cirugías, la parte del tratamiento hormonal, el camino hormonal, es algo meramente estético, pero no. Lo platicábamos ayer justamente, el componente más importante de la salud humana es la felicidad y se nos olvida. Es lo más importante en nuestra salud, la felicidad. Y la vivencia, el habitar justamente tu identidad no es algo meramente estético, es algo que impacta directamente nuestra felicidad. Ojo, ser mujer trans no me hace feliz, pero no serlo me amputa la posibilidad de vivir muy feliz. Tan es así, fíjense, padres, madres, exadres de infancias y adolescencias, 60%. ¿Qué quiere decir esta estadística? Una estadística de la WPA en la cual se muestra que a las infancias y adolescencias que no se les respeta su identidad y sus pronombres, hay un 60% más de probabilidades de suicidio, nada más. 60. Una cosita como dijiste. Okay. Papás me han dicho así, mamás y sabes me han dicho así. Hay que se aguante. Y me atrevo a decir que cualquier suicidio de nuestra comunidad trans no es un suicidio, sino un asesinato colectivo. Porque no nos vamos porque nos guste estar aquí, ¿verdad? Entonces, esos suicidios son nada más el destilado de las intersecciones, discriminaciones y vulneraciones sociales de una persona viva. Ergo, todo suicidio es un asesinato colectivo, al menos de una persona trans. Y lo sostengo. Entonces, ¿para qué nos piden mayoría de edad? Kant, un gran filósofo, híjole, qué estándares tan altos puso este cuate. Él decía salir de la minoría de edad o llegar a la mayoría de edad era cuando una persona podía objetivamente dictarse a sí misma la norma de lo ético, de lo bueno, de lo bello y de lo justo. Nada más. Imposible. Ojalá así fuera. Pero la minoría de edad nada tiene que ver con la identidad ni con la capacidad de autodeterminación. Absolutamente nada. Desembaracémonos del adultocentrismo, por favor. Conozco personas de 40 años que me han dicho no sé qué quiero de mi vida. 40 años. Abrazar tu identidad no es como elegir un colegio, no es como elegir un color, un auto, una comida, porque es algo que te atraviesa y te constituye. Es algo esencial. Es algo que no podemos negar. Y si lo negamos, nos genera una angustia gigantesca. Entonces, justo el autocentrista, el adulto autocentrista, que cree que la identidad es algo que puedes elegir libremente después de los 18 años y que
con una varita mágica puedes entonces determinarte. Eso es nada más y no otra cosa más que una falacia. Entonces, el determinarnos es algo que nos acompaña desde que tenemos conciencia. Y si después cambia, y que si cambia, la vida fluye. Tenemos una cosa que se llama derecho de flujo. Todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque no hay nada vivo que no cambie. Si en algún momento me quiero determinar, me identifico, me autodomino como ella, género fluido, queer, etc. ¿A ti qué? ¿Por qué nos encanta tutelar y cuestionar lo que no es nuestro? Entonces es una de las grandes preocupaciones de Exartes. ¿Qué pasa si después cambia? Pues qué bueno, sigue vivo, felicidades. Entonces no nos preocupemos por el cambio, abracemos el cambio. Es una de las pocas garantes de que seguimos con vida, el cambio. Ya decía del primer componente de la salud humana, que es la felicidad. Y en cuanto a seguridad pública y privada, ¿por qué vuelvo a poner ahí estético versus esencial? Se vuelve verdaderamente ridículo que después de haberle mostrado al Estado que invertir en nuestras cirugías, ojo, invertir en nuestras cirugías de armonización identitaria, que no es algo estético, sería ese costo entre 3 y 5 veces menor que lo que hoy gasta el Estado en atender las consecuencias de biopolímeros, por ejemplo, de los famosos aceites modelantes. Entre 3 y 5 veces más caro atender consecuencias. ¿Por qué entonces se empeña el Estado en seguir gastando en consecuencias versus invertir en prevención? Por la ignorancia, porque creen que es algo estético. ¿Quién de ustedes sabía que el IMSS y la Secretaría tienen protocolos de atención LGBT? ¿Ustedes? Como el 15%. Y si preguntan en el IMSS, y en el IMSS saben. El problema de todos los esfuerzos, ojo, el problema de todos los esfuerzos a nivel estatal, a nivel público, que no se masivicen, se vuelven esfuerzos estériles. Porque ¿de qué sirve que tenga una plantilla gigantesca en la Secretaría, tenga una plantilla gigantesca en el IMSS y en el ISSSTE, cuando no conocen sus protocolos? Entonces, ¿para qué se invirtió tiempo, dinero, vida de otras personas en un protocolo que no iban a dar a conocer? De hecho, ya actualizamos estos protocolos que tenían, porque los que estaban entrando normalitos, los actualizamos y no los han querido publicar. Donde incluimos también la atención a las infancias, adolescencias trans y NB. Entonces, todo lo que hagamos a nivel estatal, a nivel público, masivicémoslo, si no se vuelve algo estéril. Bueno, en todos los estados, en todos lados, debería de existir la posibilidad de la identidad registral. No es dentro, simplemente una identidad anterior, identidad registral, pero hacemos también, abracémonos en nuestra historia. Y aquí les quiero compartir algo personal. Yo en lo personal jamás odié mi cuerpo, jamás odié mi identidad. De hecho, viví una masculinidad padrísima, me encantaba. Sin embargo, había una necesidad irrefrenable, imperativa, incuestionable de vivirme en ella. El cuerpo es como un lienzo en blanco. Un lienzo en blanco sirve para que a lo largo del tiempo hagas eso
mejor pintura. Un lienzo en blanco jamás podría estar mal. Tu cuerpo con el que naces, tu identidad con la que naces, es un lienzo en blanco, no está mal. Sin embargo, necesitamos que nos respeten la posibilidad, sin patologizarnos, de hacer de ese lienzo en blanco la mejor pintura. Porque entonces, para tratarnos en el Estado, nos tienen que patologizar. ¿Para qué quieres medicamentos? ¿Para qué quieres cirugías? Si no eres una enfermedad. Afortunadamente, un año, fíjense esto, un año pre-pandemia, un año antes de la pandemia, frente a la OMS, seguíamos siendo patología. 18 de junio de 2018, la OMS se le ocurrió despatologizar a la identidad trans. Pero dejó incongruencia de género. ¿Quién les dijo que tiene que haber una congruencia con hombre y pene? ¿En dónde está escrito? No somos ninguna incongruencia. De hecho, creo que somos lo más congruente que existe. La convicción de la lucha por la libertad. Somos la apología de la lucha por la libertad. De hecho, somos, como dice nuestra hermana Jessica Marian, somos la apología de lo imposible. ¿Por qué? Porque intentamos lo imposible y lo estamos logrando. ¿Cuál es el horizonte, tanto en lo político como en la salud? Bueno, en efecto, tumbar la autonomía estatal frente a las aprobaciones federales en materia de derechos humanos. Ese es un primer paso que tenemos que defender. Tenemos que hacer alianzas, como las que estamos haciendo en Hidalgo. Estados ya se están acercando con instituciones como Hidalgo para replicar lo que se está haciendo en las organizaciones civiles. Repito, Hidalgo justo se acercó con Transalud y nos dijo: queremos que haya un Transalud del Estado, Hidalgo, sufragado por el Estado de Hidalgo. No somos cosas diferentes, las sociedades civiles y el Estado, simplemente tenemos responsabilidades diferentes, pero es el mismo compromiso, el compromiso con un pueblo. Es el mismo México. Resulta triste que se piense que justamente la clase política es una clase social, cuando no. Una buena noticia es que estamos trabajando para que empiece a existir INAS, que es el Instituto Nacional de Atención a la Salud Trans. Y también en lo político, en la educación, estamos justo ya creando la materia en las escuelas de medicina, la primera materia de salud trans y la primera especialidad en salud trans. Y me adelanto un poquito, pero es una muy buena noticia y es un gran día para celebrarla. En breve vamos a abrir justo ya la inscripción y obviamente la noticia de la existencia de Atlas. Atlas es la Asociación de Tratantes Latinoamericanas de la Salud Trans. Ya existe. Ahora, ¿qué viene con Atlas? Atlas viene la primera red de tratantes latinoamericanos, que esta red va a estar hecha sí o sí nada más por personas LGBT. Sí o sí. 1. 2. GIST, que son las Jornadas Internacionales de la Salud Trans. ¿Qué va a haber en estas jornadas? Primero que nada, el primer Día Internacional de la Salud Trans, apunta el 13 de julio. Donde va a haber el primer simposio latinoamericano de la salud trans, donde claro que se va a hablar a través de la perspectiva científica, pero también por vez primera, desde la perspectiva de pacientes. Tenemos que escucharnos también como pacientes. Y va a haber una carrera para la salud trans. Está centralizado esto, perdón, sí es en Ciudad de México.
Pero si queremos replicarlo aquí, lo hacemos. Y los archivos LATAM, que son los primeros archivos científicos de la salud trans, creados por personas trans. Entonces, mis hermanos, aprendamos algo de las infancias y las adolescencias, que dan a conocer su mundo, que comparten a su mundo su identidad. Aprendamos de esas personas la inocencia, es decir, querer luchar por sus derechos sin que el hecho de que nos vamos a acabar nos merme esa esperanza. Y seamos disidentes, seamos lucha, militemos lo que hoy hemos ganado, no nada más volteemos. Como les dije, lo único imposible es lo que no se intenta. Si intentamos lo imposible, solo cuesta un poco más. Mis hermanos, Sonora, nos amo trans, libres, unidos y lucha. Gracias.